Imagina a una persona que espera los resultados de un examen médico. Seguramente ha estado pasando por ciertas dificultades de salud, que eso le han generado ciertas dudas acerca de lo que está pasando en su cuerpo, que está pasando en sus sistemas, por qué las cosas se empiezan a sentir un poco raro, y eso hace que la preocupación en su vida vaya creciendo, vaya en aumento. O imagina a un padre que no sabe si va a conservar su empleo el próximo mes o la siguiente quincena o la siguiente semana. Sabe que la familia depende de la estabilidad que él pueda tener en su área de trabajo, en el sueldo que este empleo le está generando. O a un joven que está presentando un examen muy importante para saber si va a poder estar en una escuela o no va a poder estar en una escuela. Y eso depende muchísimo de las cosas que él estará estudiando o ella estará haciendo en el resto de este tiempo que le queda como estudiante. Y tanto la persona que espera sus exámenes médicos, como el trabajador que no sabe acerca de su empleo, como este estudiante que está esperando su examen, todos se encuentran en un cierto estado de incertidumbre por las cosas que están pasando. No saben qué es lo que vendrá después, no saben lo que sigue para la vida de ellos. Y seamos honestos, a ninguno de nosotros nos encanta estar en ese tipo de posiciones, en la cual uno tiene que estar con la incertidumbre de qué va a pasar después, qué es lo que sigue, ¿no? Eso nos incomoda porque a nosotros nos gusta tener el control, nos gusta que todas las cosas estén saliendo como pues nosotros imaginamos o como nosotros pensamos o incluso como nosotros deseamos que estas cosas estén pasando. Nos incomoda encontrarnos en esta situación de la incertidumbre y qué va a pasar mañana. ¿Cuál es nuestro futuro? Hermano, esta es una condición que todos sufrimos en algún momento de nuestras vidas. Al ser humano le cuesta entender lo que no puede ver ni controlar. Nos sentimos sumamente inseguros cuando nos encontramos ante una de estas situaciones en la vida. No sabes qué va a pasar contigo, no sabes qué va a pasar con tu salud, no sabes qué va a pasar con tu futuro, ni con el futuro de tu familia. Y esto nos genera un temor en nuestra vida. Esto nos puede generar estrés, decimos hoy en día, ¿verdad? Y es algo que verdaderamente cada uno de nosotros batallamos. ¿Por qué? Porque queremos tener el control, queremos saber cada detalle, saber qué pasará con nuestra salud, nuestras finanzas, nuestros hijos, nuestro trabajo, lo que nos depara a nosotros. Y hermano, esto no es casualidad, forma parte de esa condición caída que una vez luchamos, pero que aún seguimos teniendo ese remanente en nosotros, seguimos teniendo esas luchas en nuestra vida, queremos seguridad. Buscamos controlar las cosas, pero a veces lo hacemos de una forma errónea. Queremos controlar y saber lo que viene para cada uno de nosotros, pero lo queremos hacer desde nuestra perspectiva, desde nuestras fuerzas, desde nuestros planes, lo que nosotros queremos lograr, lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida y con lo que hay para adelante. El día de hoy vamos a continuar con esta historia que Lucas nos está presentando. Y es una historia que se ha venido desarrollando desde la eternidad pasada. Hemos visto la semana pasada cómo encontramos a estos personajes que se encuentran ante un temor por los anuncios que el ángel les ha hecho en sus vidas. Y esto ha generado temor e incluso ha generado dudas en la vida de ellos. Y eso ha traído consecuencias a la vida específicamente del sacerdote que estábamos estudiando la semana pasada acerca de Zacarías y su matrimonio y el anuncio de Juan el Bautista. El día de hoy nos encontramos con una historia similar, podríamos decir, pero aún mucho más gloriosa. Porque este anuncio que el día de hoy veremos es un anuncio que cambiaría por completo la historia de la humanidad. Este es el anuncio que todos estábamos esperando, que todo el pueblo había estado esperando por siglos acerca de cómo Dios iba a obrar en la vida de su pueblo. Y cuando nosotros llegamos a este anuncio que estaremos estudiando el día de hoy, vamos a tener que deleitarnos en este anuncio que vamos a
a estudiar. Vamos a presentar 4 puntos o 4 verdades que nosotros podemos desarrollar a través de esta historia, que podemos descubrir en esta historia y cómo eso tiene una implicación a nuestras vidas. La primera es justamente eso: tenemos que deleitarnos en el mejor anuncio de la historia. ¿De qué va este anuncio? Bueno, tenemos un nuevo mensaje. Nuevamente encontramos a este personaje que ya conocíamos. El ángel Gabriel acaba de presentar un mensaje, un anuncio para una pareja de ancianos que, pensándolo de la forma terrenal, tenían todo en contra para que esto pudiera suceder en sus vidas. Sin embargo, el ángel les da el anuncio que seguramente les tenía que haber llenado de alegría. Y ahora vemos a este ángel que se presenta 6 meses después. Pero ahora ya no se presenta en un contexto con una persona que está desempeñando un papel importante en la vida del pueblo de Israel. No, ya no está hablando con un sacerdote, ni tampoco se encuentra en una ciudad importante o en un lugar importantísimo como lo sería el templo donde se presentaría, y todos probablemente estarían de acuerdo que ese sería el lugar donde Dios se iba a manifestar e iba a mostrar su poder e iba a mostrar este anuncio tan importante. Pero ahora nos encontramos 6 meses después, alejados de ese lugar. Nos encontramos al norte de la nación, en un pueblo, ni a un pueblo probablemente llegaba, era como una colonia allá arriba, ¿verdad? Muy pequeña, muy chiquita. Nos encontramos en la zona de Nazaret. Y este pueblo no era como que estabas esperando que allí iban a suceder cosas grandiosas y gloriosas en este pueblo. No, no es así. Y ahora tenemos este personaje. ¿Quién entra a la historia? Ya tenemos a Gabriel, pero ahora nos encontramos con una joven. Ya no un sacerdote, sino que nos encontramos con una joven, María. María era de la casa de David, es decir, una descendiente del rey David, y esta muchacha estaba desposada. ¿Qué es eso de estar desposado? Para nosotros podría ser un poquito difícil entender este concepto que se nos presenta de la cultura judía, pero en esos tiempos, es decir, si yo tengo 2 hijas, ¿verdad? Yo podía hacer un trato con alguna otra familia que tuviera un hijo y decir: tu hijo se va a casar con mi hija. Y ese ya era un trato, ¿verdad? Estaban niños. A veces los tratos se hacían sin que hubieran nacido los hijos. Es: cuando yo tenga un hijo varón, se va a casar con tu hija, que no sabemos si vas a tener una hija, ni yo voy a saber, ni yo sé si tengo una hija, pero bueno, ya hemos llegado a este trato, y ya se tenía este trato, y luego se llegaba al tiempo de desposarlos, es decir, cuando formalizaban ese trato que ya se había hecho anteriormente, y era casi, esta posición era estar como casados legalmente, pero sin todavía llegar a ese punto. Era como un punto intermedio. Para entenderlo más o menos, nosotros sería como estar comprometidos. A diferencia de lo que nosotros tenemos como un compromiso, es que si este compromiso se rompe, no pasa nada, ¿verdad? Cada quien se va para su casa y ya acabó. Pero en este punto, cuando se encontraba un joven y una señorita desposados y ahora se querían separar, tenía que haber una intervención legal. Es decir, sí tenía que llevarse a cabo un divorcio legal para poder separarse. Entonces era un compromiso un poquito más formal de lo que nosotros estamos acostumbrados y nosotros conocemos hoy en día. Algo bien importante para entender en este punto en el cual María se encontraba, de su compromiso y de la situación con su comprometido, desposado en este momento, es que aún no se había consumado ese matrimonio. Y ese detalle sí es muy importante para nuestra historia. ¿De qué trataba el que se estuviera consumado o no consumado el matrimonio? Es decir, si los novios o la pareja ya habían terminado o cerrado este ciclo
de matrimonio que se llevaba a cabo al momento de tener relaciones sexuales los involucrados, el novio y la novia, o el comprometido y la comprometida. Entonces, este dato es muy importante para nuestra historia, para que nosotros lo podamos tener en cuenta, ¿verdad? Y no se nos da un poquito más de detalle de qué está pasando. Simple y sencillamente se nos dice que María se encontraba en esta situación. Mateo nos da un poquito de idea de qué es lo que está pasando con el novio, cómo el novio se entera de esta situación. Mateo 1:24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, es bien importante que esta consumación del matrimonio no se llevó a cabo hasta después del nacimiento del hijo primogénito. No solo se nos aclara que María entonces era una joven desposada, sino que nos aclara que era virgen. Y acuérdate, esto nuevamente es muy importante. Cuando hablamos del nacimiento virginal, entonces nos hace pensar en Isaías y la promesa que Dios había dado a su pueblo acerca de esto. Isaías 7:14 nos dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es sumamente importante para que se pudiera cumplir la promesa que Dios había dado a su pueblo. Es por eso que el ángel y Lucas nos están aclarando la situación de María, cómo se encontraba ella y quién era ella. Entonces el mensaje de Gabriel cuando llega y se aparece con María es muy impresionante. No es como un mensaje normal que se encuentra o que tú le dices a una persona o que saludas a una persona de esta forma. Versículo 28, y entrando el ángel donde ella estaba dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Primeramente le dice muy favorecida. Y forma de saludar que Gabriel tiene le está diciendo, mira, el Señor te ha concedido de su gracia. Pero no solamente eso sería recibir como el favor. Él le dice muy favorecida. Es decir, Dios te ha colmado de su gracia, te ha llenado de gracia porque Él ha puesto sus ojos en ti para llevar a cabo este plan glorioso que Dios tiene para la humanidad. María, al igual que cualquier creyente, es una receptora de la gracia de Dios. Y esto es bien interesante porque los católicos, al tomar esta palabra de muy favorecida, no la toman como un receptor de gracia por parte de Dios, sino que ellos dicen que María es un dispensador de gracia, es decir, María comparte de la gracia para con otros. Sin embargo, esto no es lo que el autor está tratando de decir, ni es lo que significa, sino que ella es un receptor de la gracia de Dios. Muy favorecida, el Señor está contigo y bendita eres tú entre las mujeres. ¿Ves cómo el ángel ahora está haciendo una distinción de la posición que tendrá María, de cómo Dios la ha seleccionado para llevar a cabo esta tarea tan importante? Y esta es otra aclaración que tenemos que poner. Bendita tú entre las mujeres, es decir, le da ese reconocimiento especial, mas no le pone en una posición superior a otras mujeres. Y esto es atacando directamente a las cosas que la Iglesia Católica ha enseñado por muchos años en nuestra cultura. Y probablemente, hermanos, algunos de los que estamos aquí hemos escuchado en muchas ocasiones acerca de esto. En nuestra cultura puede llegar a ser algo normal el idolatrar tan grande, o venimos de ese contexto de idolatría hacia María por este pasaje específicamente, como ellos lo han tomado y lo han desarrollado. ¿Y cuál fue la respuesta de María ante este saludo que el ángel le acaba de hacer? Pues obviamente está llena de temor. Versículo 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras. Pero no solamente está llena de temor, sino que ahora
se le hace un poquito extraño la forma en la cual el ángel la ha saludado y termina diciendo este versículo y pensaba, ¿qué salutación sería esa? Ahora, hermano, no nos pongamos en la silla de juzgar ni a Zacarías ni a María cuando ellos están llenos de temor ante la aparición de un ángel y las cosas que les está diciendo. Si somos sinceros, todos estaríamos así, todos estaríamos llenos de temor. Y ahora María empieza a analizar estas palabras que este ángel, este ser glorioso que se ha aparecido delante de ella, le empieza a decir. Y le dice, muy favorecida, llena de gracia. ¿Cómo es que esto podía ser posible? Lucas va a resaltar la posición que tenían muchas veces las mujeres y a María le parecía difícil poder entender esto porque la mujer no ocupaba posición en la sociedad en la cual recibiría un mensaje acerca de Dios. Cuando el ángel se presenta a Zacarías, dice, es normal. Es el sacerdote, ¿verdad? Es un hombre, es alguien que tiene un liderazgo en la sociedad. Esto sería normal. Pero para esta situación de María, una mujer joven de una posición humilde casi seguramente, y también de un pueblo tan alejado y tan pequeño que nadie esperaría nada de eso, como que esto no cuadraba con las palabras y con lo que estaba viendo delante de ella. El ángel la saluda con estas palabras tan excelsas que serían incluso difícil para ella comprenderlas totalmente. No temas, le dice el versículo 30. El ángel le contesta, no temas. La misma respuesta que le acaba de dar a Zacarías hace 6 meses anterior, versículo 13 nos dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Versículo 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas. Pero aquí cambia. Aquí cambia el sentido de lo que el ángel está diciendo. El ángel va y se aparece a Zacarías en base a las oraciones y la gracia de Dios, es verdad, delante de la vida de Zacarías, pero por una oración que él había elevado al Señor. Pero ahora María no debe de temer, porque esta mujer había encontrado gracia delante de Dios. Ella había encontrado la gracia delante de Dios. María no había hecho nada para merecer este privilegio. Pero ¿por qué no debería de temer? El ángel le dice, no temas. Lo que viene a continuación en esta... cómo se desarrolla la historia y este anuncio es sumamente glorioso. El mensaje más glorioso, el anuncio más glorioso es, entonces, versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. María iba a tener un hijo. La joven desposada y virgen iba a tener un hijo y llamaría su nombre Jesús. No es cualquier hijo el que esta mujer iba a tener. Era el hijo. El que todos habían estado esperando. Probablemente ella no lo sabía, pero el ángel le dice, y llamarás su nombre Jesús. Y aquí cambia por completo, pues ya no es un hijo normal, sino que le está diciendo que él será Jesús. ¿Y qué significa este nombre Jesús? Bueno, Mateo 1:21 nos dice también cuando el ángel está revelando a José acerca de esto, le da específicamente este mismo nombre, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, hablando de María, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, la traducción literal o el significado de la palabra Jesús es Salvador. Y le está diciendo, tú tendrás un hijo
y lo llamarás el Salvador. Jesús significaba literalmente eso. Y mira la descripción ahora que el ángel hace acerca de este hijo que María tendría. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Este era Jesús, este era el hijo que María iba a recibir, el hijo del Altísimo. El Señor Dios le iba a dar el trono de su padre. Sería grande este hijo que tendría. Pues también se lo dijo a Juan en el versículo 15. Justamente le dice, bueno, el hijo que tendrás también será grande, le dice el ángel a Zacarías. Y Jesús también será un hijo grande. Pero aquí hay algo que cambia, porque este hijo grande será hijo del Altísimo, que heredará el trono de David. Y cuando será hijo de, está entonces aludiendo que tendrá las mismas características que tiene el Padre. Es decir, él iba a heredar las mismas cualidades, portaría las mismas cualidades, no solamente de un hombre, sino que tendría las cualidades del Altísimo, de Dios. Es lo que el pasaje nos está diciendo. Hijo del Altísimo, que heredaría ese trono de David. Y nuevamente esto nos lleva a pensar en la promesa que Dios le había hecho a su pueblo en Isaías 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y será llamado su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Le iba a dar ahora a este hijo el trono de David y no tendría límite más. Y sobre su reino, será sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, de forma eterna. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este sería el hijo que María recibiría, el Salvador, el Hijo del Altísimo, el que se sentaría en ese trono, el que ocuparía ese trono que tanto tiempo había estado solo y que llegaban personas y no podían cumplir con las promesas que Dios había dado para su pueblo. Pero ahora el reino de este hijo no tendría fin. La promesa de 2 de Samuel aquí empieza a cumplirse. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. La promesa que Dios hace a David, 2 de Samuel 7, versículo 11. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hermanos, este es el anuncio que nosotros debemos deleitarnos y entender lo grande que era el anuncio, porque se estaba cumpliendo las promesas que Dios había dado para su pueblo. Ahora en Jesús, en el Salvador, se iban a cumplir estas promesas que María estaba ahora escuchando de la voz de ese ángel. Pero también tú y yo estamos encontrando esta gran noticia de salvación para la humanidad, porque no se quedaría solamente en el trono de Israel o en la nación de Israel, sino que sería para todas las naciones. Y así como María fue un recipiente de gracia, hermano, tú también lo eres. El Señor te ha llamado a ti y te ha dado de tu gracia, no porque tú lo merecías, porque tú y yo también éramos alguien que no merecía de la gracia de Dios. Sin embargo, Él nos ha dado de su gracia. No como la que el privilegio que María tuvo, pero nosotros sí gozamos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y hermano, Dios te ha llamado y te ha salvado para que tú puedas cumplir el propósito que Él
tiene para ti en tu vida. Él tiene un propósito específico. Y al igual como María, podemos sentir temor ante el llamado de Dios, ante el anuncio de Dios de cómo será esto. Y podemos tener temor en nuestras vidas, pero no temas de cumplir el propósito de Dios en tu vida. La semana pasada el pastor Mateo justamente nos hablaba de este tema, de cómo no deberíamos de nosotros reaccionar ante este temor y ante estos anuncios que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Sigue trabajando en eso, en fortalecerte en tu relación con el Señor. Pero también debes estar dispuesto a que Dios te pueda usar, porque lo que Dios hace son cosas grandes y maravillosas, como el anuncio que nosotros acabamos de hacer. Deja que el Señor te use y te guíe en tu vida. Algo que seguramente alienta nuestra pasividad ante estos llamados que el Señor hace a nuestra vida, ante encomienda que Él nos puede dar. Seguramente nos quedamos pasivos por el temor y no queremos hacer nada porque nos da miedo, nos da temor las cosas que van a pasar. Y esto es incentivado o alimentado por la incredulidad que tenemos en ¿qué? En nosotros, no. Normalmente empezamos a dudar del poder de Dios en nuestras vidas. Hermano, cree que no hay nada imposible para el Señor. Tú y yo debemos de creer que no hay nada imposible para el Señor. Mira cómo reacciona María ante este anuncio que el Señor le había hecho. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, ¿cómo responde ante el temor, ante la situación? Con una pregunta. Y el pastor Mateo nos hablaba de esta diferencia que existía entre la pregunta de Zacarías y su reacción y la pregunta de María y la reacción de ella, ¿verdad? María no tiene un corazón incrédulo. Está preguntando, bueno, creo en esto, pero ¿y cómo pues? Dice, es que yo no he estado con un hombre. Yo no he consumado el matrimonio con mi prometido. ¿Cómo va a ser esto? Y el ángel contesta, María, este no es problema. Respondiendo el ángel, versículo 35, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El magnífico poder de Dios iba a obrar en esta jovencita, que ella no entendía las cosas que estaban pasando, no entendía la magnitud del anuncio que ella acababa de recibir, pero dijo, Señor, adelante, ¿cómo va a pasar esto? El ángel le contesta, el mismo Espíritu Santo de Dios va a intervenir en tu vida. El Espíritu Santo producirá la concepción más gloriosa de la historia y hará que tú puedas tener un hijo sin la necesidad de conocer un hombre, de estar con un hombre. De hecho, esta condición lo hace glorioso, por lo cual, termina el versículo 35, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá. La cualidad que tendrá este hijo al nacer será un hijo santo, porque será no un hijo de carne, sino será un hijo de Dios. Y de hecho sería llamada de esta forma, sería llamado el Hijo de Dios. No el hijo de María, no el hijo de José, sería llamado el Hijo de Dios porque el Espíritu Santo obró de forma poderosa en la vida de María para que esto fuera de esta forma tan gloriosa y tan difícil de creer también.
Hermano, no tiene nada de malo que podamos preguntarle a Dios cuando nos encontramos en estas situaciones de nuestras vidas. Pregúntale a Dios, pero no con un corazón incrédulo, sino pregúntale cómo va a obrar. ¿Cómo vas a obrar? ¿Cómo vas a hacer que esto suceda en mi vida? ¿Qué cosas usarás para transformar mi vida? ¿Qué cosas usarás para capacitarme para poder cumplir el llamado que tú me has dado a mi vida? Hermano, pregúntale con toda la confianza y con toda sinceridad al Señor. Señor, ¿cómo vas a obrar en mí? Hermano, no dudes del poder de Dios en tu vida. Dios sí puede obrar de forma sorprendente en tu vida. Pregunta con toda confianza. No preguntes, Dios, ¿de verdad tú puedes hacerlo? O sea, ¿sí vas a poder? ¿Sí te va a alcanzar el poder para hacerlo? No. Pregúntale, ¿cómo vas a obrar? ¿Qué tienes para hacer? ¿Cómo lo harás? Exprésale que no entendemos a veces las cosas. No entendemos cómo va a suceder. No entendemos cómo vas a obrar. Pero Dios, confiamos que lo harás. Muéstrame cómo. Muéstrame cómo lo harás. Hermano, a veces somos tan incrédulos en nuestras oraciones. Y nuestras oraciones lo demuestran. Tal vez no tal vez no en lo público, porque ahí sí oramos muy espiritual. Pero en lo privado, cuando verdaderamente abrimos nuestro corazón al Señor, ahí se puede reflejar nuestra incredulidad. Confía en el poder de Dios. Confía que no hay nada imposible para Él. El ángel le ha dado esta respuesta. Hermano, te aseguro que María no entendía cómo iba a pasar. El ángel le acaba de decir que ella va a poder tener un bebé por la obra que el Espíritu Santo va a hacer en su vida. Y es como que María dijo, ok, ya, claro, ya sé cómo va a pasar. Yo creo que no entendía muy bien. Pero ¿qué vemos en María? Una actitud de sumisión. Ante la respuesta que Dios le ha dado a través del ángel, vemos una actitud de sumisión ante el poder de Dios. Para que ella pudiera ver el poder de Dios actuando de esa forma tan impresionante. Mira, como que el ángel le ayuda a entender un poquito más. Versículo 36 le dice, y aquí va a pasar todo esto, tú concebirás de esa forma, y aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. El ángel le dice, oye, ¿te acuerdas de tu prima? No sé si era su prima, ¿eh? Parienta, dice aquí, yo dije prima. De tu prima Elizabeth, si ubicas que ya está viejita, ¿verdad? Si ubicas que dicen, pues ya no va a tener hijos. Porque acuérdate que no solamente es viejita, también es estéril. Si te acuerdas de ella, si te acuerdas de Elizabeth. Bueno, el Señor ha mostrado su gran poder en ella. Y ahora la viejita, estéril, también está esperando un hijo. De hecho, ya tiene 6 meses el bebé. Tiene 6 meses de embarazada. Seguro, esta Elizabeth no podía tener un hijo, pero el ángel ahora le está dando un testimonio del poder de Dios, de cómo Dios obra en contra de todo lo imposible. Cómo Dios va a cumplir su obra sin importar lo que una persona pueda decir o lo que la gente pueda pensar o incluso lo que la ciencia o los médicos puedan decir. Porque Dios obra de forma increíble. Porque, ¿qué nos dice el versículo 37? Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Cuando el Señor da una promesa, Él la va a cumplir. Hermano, Él va a usar sus métodos.
y deja que Él obre. Recuerda, no hay nada imposible para Dios. Justo me callé, ¿verdad? Y Arnoldito también se cayó. Pero escuchas a Arnoldito, ¿verdad? Hermano, iba en contra de todo. Incluso de cualquier diagnóstico médico, ¿verdad? Y era una situación difícil. Pero hermano, no hay nada imposible para Dios. Nosotros tenemos el testimonio aquí mismo. Nosotros podemos ver cómo Dios ha obrado en la vida de Arnoldito. Hermano, pero como ese testimonio, estoy seguro que hay muchos más aquí entre nosotros. De cómo hemos visto el poder de Dios obrando en contra de cualquier pronóstico, de cualquier situación, porque no hay nada imposible para Dios. Y cuando María escucha estas palabras acerca de la verdad de Dios que el ángel le acaba de revelar, no hay nada imposible para Dios, entonces María contesta, he aquí la sierva del Señor. Sumisión total, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella entendió delante de quién estaba y ella entendía que ese mensajero venía de un Dios grande y un Dios poderoso, que ese Dios iba a obrar en contra de cualquier pensamiento humano, de cualquier diagnóstico, de cualquier pronóstico. Dios, no hay nada imposible para ese Dios. Y ella entiende y se somete a la voluntad del Señor para su vida. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Que así sea. Yo estoy dispuesta entonces. ¿Qué pasa después? El ángel se va de su presencia. Ante el poder de nuestro Dios, la sumisión, hermano, es la respuesta indicada. Esta es la respuesta que tú y yo debemos de tener. Someternos delante de este poderoso y grandioso Dios que nosotros tenemos. Ah, no. Pero nosotros no. No, ¿verdad? No, no, no. Nosotros nos rebelamos en contra de ese Dios. Y nosotros decimos, no, no creo. En mi vida esas cosas no pasan. Con mis conocidos esas cosas no pasan. ¿Por qué? Porque no se puede. Porque no es lógico que obres de esa forma. Porque no es lo que se espera en esta sociedad. Porque yo ya no estoy para hacer esas cosas a las cuales tú me has llamado. Y es imposible para mí. Porque yo no tengo los recursos, porque yo no tengo las habilidades y empezamos a pensar y a cuestionar a Dios, a decirle, Dios, no creo que vaya a suceder eso que tú estás diciendo por esto, lo otro, y pretextos que nosotros empezamos a sacar en contra de Dios. Y hermano, la respuesta que tú y yo debemos de tener ante ese poderoso Dios es una sumisión total. Hermano, ¿te has sometido a la voluntad del Señor? ¿O aún estás renegando? O peor aún, estás como Zacarías. Estamos dudando del poder de Dios. Hermano, tú tienes ese llamado a someterte, a creer que no hay nada imposible para Dios. Y si Él te ha llamado, Él te va a capacitar y Él te va a usar de una forma increíble que seguramente no entendemos. ¿Qué pasó después de esto? María se quedó toda preocupada, se quedó triste, se quedó llorando por las cosas que el ángel le había dicho, o en su cabeza estaba dando vueltas y tratando de pensar, de imaginar cómo es que iba a suceder. No, María tuvo una actitud de sumisión y luego después de esto empieza un viaje para visitar a esa parienta, a esa Elizabeth. Ahora ella quiere ver cómo Dios está obrando en la vida de otras personas. Y al igual como María y como Elizabeth, nosotros también tenemos ese llamado a alegrarte por la obra de Dios, por lo que Él está haciendo en la vida de otros. María ahora quiere compartir este milagro con alguien que probablemente le va a ser más fácil entender lo que ella está viviendo y el anuncio que Dios le acaba de
hacer a ella. Entonces sale corriendo después de unos días, sale y fue a la montaña donde se encontraban estos parientes, Zacarías y Elizabeth, estos grandes, sus viejitos probablemente, ¿verdad? Y ella va corriendo para con ellos. Y al entrar ahí pasa algo sorprendente. Cuando María llega a la casa de ellos, donde se encontraba Zacarías y donde se encontraba Elizabeth, pasa lo que nadie probablemente pensaría que iba a pasar. Llega, entra a su casa y saluda a ellos, a Zacarías y a Elizabeth. Y algo pasa en Elizabeth. En esa mujer que se había guardado, que había esperado, que estaba tranquila, dedicada para lo que Dios iba a hacer con ese hijo que hacía 6 meses le había dado el Señor. Y cuando María saluda a Elizabeth, el vientre de Elizabeth brinca, literal. Juan empieza a moverse dentro de su mamá. Y Elizabeth sabe que esto es por la obra del Señor. Por lo que Dios ha hecho no solamente en su vida, sino en la vida de esta que acababa de llegar a saludarla, de esta señorita, de esta muchacha que estaba llegando ahí a su casa. ¿Y qué pasó? Elizabeth empieza a decir cosas muy interesantes, pero nos da una aclaración, Lucas. El Espíritu llenó a esta mujer. Cuando está hablando de estas cosas, el Espíritu llenó a esta mujer. Es decir, el Espíritu estaba controlando a Elizabeth en ese momento. ¿Qué implicaba? Pues inspiró y guió las palabras de ella para que fueran precisas acerca de lo que iba a decir. Y mira lo que dice el versículo 42. Versículo 41, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Elizabeth bendice a María, pero no solamente por el hijo que tiene en su vientre. Estás embarazada, qué bueno, qué felicidad. Yo también estoy embarazada, y es 2 mujeres como viviendo esta emoción. Seguramente sí, pero no solamente eso. Porque ahora está bendiciendo la criatura que lleva en su vientre y lo identifica de una forma bien interesante. Elizabeth dice: mi Señor. Está hablando de un bebé y reconoce la posición de autoridad que este bebé tendrá. Se convertirá no en un bebé, no en un primito para su hijo, no, es su Señor. Y esto no se pensaría que alguien pudiera reconocer a un bebé de esta forma. Y nos hace recordar nuevamente atrás, porque ya hubo alguien que le llamó mi Señor. Y era alguien, no un alguien cualquiera, era alguien que estaba en una posición muy importante. Era un rey, reconociendo que él estaba debajo de ese bebé en este punto de la historia. Mira lo que dice David, Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor. ¿De quién habla? Está hablando de Jesús y lo llama mi Señor. David, el rey, reconociendo: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando de posición y autoridad superior. Y ahora Elizabeth está haciendo exactamente lo mismo. Está reconociendo la autoridad y la posición que este bebé tendría, no solamente para ella, sino para todas las personas. Este era Cristo, este era Jesús. Y mira lo que dice el versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Elizabeth ni sabía probablemente, ¿verdad? Pero ella, llena del Espíritu, estaba hablando: María, yo sé que tú has creído,
Yo sé que tú has tenido una actitud de sumisión delante de este Dios tan fuerte, tan poderoso, y ahora le está dando estas palabras de esperanza, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. No tendrás solamente un bebé, tendrás el bebé, tendrás el Hijo del Altísimo, tendrás a mi Señor, a nuestro Señor. Mi hermano, ¿te alegras de lo que Dios está haciendo en la vida de otros? Porque cuando estas mujeres se encuentran, seguramente fue eso, un encuentro lleno de gozo y de alegría, no por situaciones triviales que a veces encontramos. Ellas estaban alegres, llenas de gozo por lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellas, porque Dios las había mirado con gracia y ahora las estaba usando para su gloria. Y a veces tú y yo estamos tan ensimismados que no estamos viendo cómo Dios está obrando en la vida de otras personas. Y es que nosotros nos hemos dedicado tanto a nosotros que hemos apagado al Espíritu Santo dentro de nosotros y no dejamos que Él nos guíe para poder ver estas cosas que Él está haciendo en la vida de otros. ¿Por qué Elizabeth fue capaz de darse cuenta de lo que estaba pasando en la vida de María? Porque ella estaba llena del Espíritu, estaba siendo controlada por el Espíritu y pudo ver la obra que Dios estaba haciendo ante ella en la vida de su pariente. Hermano, ten los ojos listos para ver la multiforme gracia de Dios mostrada en la vida de otras personas. Aprecia la obra que Dios está haciendo con tus hermanos, pero no solamente la aprecies y te llenes de amargura. Otra vez con este. Dios otra vez le permitió esto. Dios le concedió esto. No, hermano, alégrate por lo que Dios está haciendo en la vida de tus hermanos, porque los está usando, porque los está llamando, porque los está bendiciendo. Pero alégrate con ellos, llénate del Espíritu para que puedas entender y ver cómo Dios está obrando con tus hermanos. No reniegues. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no Elizabeth fácilmente se llenó de celos contra María y dijo, bueno, es que mi hijo solamente va a ser grande, pero el de María va a ser grande y va a ser el Hijo del Altísimo? El mío no, el mío solo va a ser grande. No. Estaba contenta por lo que Dios estaba haciendo en la vida de su pariente de María. Fácilmente ella pudo decir, yo me lo merezco. Llevo más tiempo sufriendo. Yo lo necesito probablemente. Pero no fue así. Probablemente esas son las respuestas que tú y yo damos cuando estamos siendo controlados por nuestra carne y no estamos dejándonos guiar por la obra que el Espíritu hace en nosotros. Hermano, alégrate de cómo Dios bendice también a otros. Hermano, alégrate cómo Dios bendice a otros, aun y cuando esas cosas sean los deseos de tu corazón. Yo quisiera eso. Yo podría estar ahí. Señor, yo me merezco eso, podemos decir. Pero hermano, no te fijes en ti. Aprecia cómo Dios está obrando en la vida de otros. Sigue el ejemplo que Elizabeth estaba tomando. ¿Cómo termina esta porción de la historia? Termina en un momento de alabanza. Termina en un momento de celebración. No por Elizabeth, no por María incluso. Termina en un momento de alabanza a Dios. ¿Por quién era Dios? Por lo que Dios estaba haciendo. Y hermano, al igual que María, tú y yo debemos alabar a Dios por su obra. Debemos alabar a Dios por su obra. Y lo que tenemos en estos siguientes versículos para terminar es un cántico de María.
Es un himno de alabanza. También conocido como el Magnificat o el Magnificate. Se dice que tiene similitud con el canto de Ana en Primera de Samuel. Pero más que tener similitud con el canto de Ana, lo que tenemos a continuación, hermano, es una especie de referencias al Antiguo Testamento. Una mujer que estaba alabando a Dios porque conocía a Dios. Y ahí podemos encontrar citas y referencias que María está haciendo de la obra de Dios, de quién es Dios y de cómo Él está obrando. Y este cántico refleja el corazón de ella. Por eso podemos saber que no contestó o que no preguntó con un corazón de incredulidad. No, ella conocía a Dios. Ella sabía quién estaba obrando en su vida. Casi podríamos dividir este canto en secciones. Y la primera parte que vemos es cómo ella, María, está alabando a Dios por su obra. Engrandece mi alma, reconoce, magnifica mi alma al Señor, porque sabe quién es, a quién está alabando, quién está obrando en su vida. Y mi espíritu se regocija. Y mira lo que dice la madre de este bebé. En Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Y aquí no se está exaltando ella, no está diciendo, yo voy a ser la que va a tener todo el reconocimiento. No, va a ser reconocida por lo que Dios hizo en ella. Magnifica a Dios por lo que Él está haciendo. Se llena de gozo al saber de su Salvador, que este Dios está refiriendo el atributo de Salvador a Dios, porque sabe que está obrando a través de esta situación porque Dios va a salvar a las personas a través de lo que Él está haciendo. Es probable, por lo que el ángel y ahora Elizabeth le ha dicho, que María ya tenía una comprensión de lo que haría Jesús. Jesús sería ese Salvador que tanto hemos estado esperando, ese Mesías que hemos estado esperando. Sí, ese será el Hijo que el Señor ha permitido que ella lleve en su vientre. Y ella reconoce su condición, pero reconoce más la obra de Dios, lo que Dios está haciendo. No solamente ella está alabando a Dios, sino que ahora agradece a Dios por estas grandes cosas que Él ha hecho. Versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas, ¿quién? Dios, el poderoso, a quien debemos de magnificar y exaltar su nombre. Porque ese poderoso, el que está haciendo grandes cosas, es el santo. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Mira, este Dios está haciendo grandes cosas, está obrando de forma impresionante estas cosas que perdurarán, que su misericordia serán de generación en generación. Cómo el Señor seguirá obrando en las personas, cómo Él seguirá haciendo estas cosas grandes. Reconoce quién es Dios y le alaba. Reconoce quién es Dios y engrandece su nombre. Reconoce quién es Dios y lo que Él puede hacer y ahora está haciendo con ella. De generación en generación. Salmo 103 dice, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y sí, María temía a Jehová. María temía al gran poderoso, pero María se había sometido a ese Dios todopoderoso. Dios es infinitamente excelso y grande. Santidad es su nombre. Esto encierra la idea de grandeza de Dios y la misericordia y la gracia de Dios. Y eso es por qué Dios está obrando aún en nosotros, por su grandeza, por su misericordia, por su nombre santo. Y ahora exalta esa misericordia en su vida. Reconoce lo que Dios ha hecho. Hizo proeza con su brazo. Esparció a los soberbios
en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó ¿a quiénes? Ella se encontraba en ese grupo, a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. El brazo o la mano de Dios siempre ha sido en el Antiguo Testamento reconocido como este poder que Dios ejecuta. Es un símbolo de fuerza normalmente usado, y ahora quiere recalcar que este Dios que está obrando en su vida es ese Dios poderoso que usa su brazo para quitar a los que se pensaban poderosos. Este es el verdadero poder, el que Dios está ejerciendo, y resalta la justicia de Dios, castiga a quien ha estado obrando de forma incorrecta, pero ahora también está dando la bendición a los que se están sometiendo al Señor, a los que tienen ese corazón humilde, mientras que los otros no, se creen superiores y que pueden hacer. Dios está obrando con los humildes, con los que nadie quiere, con el marginado. Él obra en medio de ellos. Y ella se sentía de esa forma, marginada, probablemente por ser mujer, por ser de escasos recursos, pero ahora el poderoso Dios, el brazo poderoso de Dios está actuando en su vida. Y termina alabando su fidelidad. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Ahora María está recordando las promesas de Dios, lo que Dios había prometido, y nuevamente Dios está socorriendo, acordándose de este pueblo, de la misericordia que tiene para con él. Pone enfrente las promesas que Dios había hecho a sus antepasados. Se acuerda de Abraham y de la obra o de la promesa que Dios había hecho para con él. Y es impresionante ver cómo María sabía esto y recordaba estas cosas. Y ahora el Espíritu obrando en ella trae a su memoria y a su mente estas verdades que le permiten no solamente someterse a Dios, sino que ahora alabar a Dios por lo que Él está haciendo y por lo que Él es, y nos da una alabanza llena de verdades teológicas acerca de este Dios que ahora ella estaba conociendo de forma tan personal, una forma tan única. María alaba a Dios. Su gracia y la misericordia de Dios sigue fluyendo en la vida de María, pero ahora, hermano, fluye con nosotros. Dios usa de su gracia y su misericordia en tu vida. Dios te ha llamado, te ha traído a Él, te ha mostrado a Cristo, te ha mostrado a Jesús, te ha mostrado la salvación que tiene para ti. Pero ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Seguimos luchando en contra de Dios? ¿O vamos a someternos verdaderamente a Dios? Y en esa sumisión que debemos de tener delante del Señor, estamos alabando y estamos exaltando el nombre de Él. Dios obra en la vida de los que Él llama. Y hermano, aunque las dudas y la incertidumbre pueda llegar a tu vida el día de hoy, por las cosas que están pasando, por las promesas que el Señor ha hecho y probablemente pensemos, aún no se cumple. El Señor está obrando. El Señor tiene cosas preparadas para ti. Yo quisiera encerrar lo que Dios nos ha dicho en este pasaje con la siguiente enseñanza. Hermano, ¿por quién es Dios? Sométete gozosamente a los planes de Dios en medio de la incertidumbre. Sométete al Señor. Acepta el llamado que el Señor te ha hecho. Está dispuesto a entregar tu vida a Él, a lo que Él te ha dicho. Sométete, pero no es como, ok, Señor, ya lo voy a hacer pues. Ya lo que tú me mandes, ya lo que tú me digas. Está bien, aquí estoy, acepto. No, hermano, gozosamente. Que ese gozo pueda llenar tu corazón. No importa las dudas que tú puedas tener.
de cómo Dios va a obrar. No importa lo difícil que parezcan las cosas a tu alrededor. No importa lo difícil que el llamado que Dios te ha hecho parezca a tu vida. Recuerda, tú tienes el favor de este Dios todopoderoso, que su brazo poderoso está obrando a tu favor para cumplir su plan en tu vida. Este Dios tan poderoso nos ha dado de su Espíritu Santo para guiarnos en todo momento. Y cuando podamos, entonces, debemos de someternos a Dios en medio de estas circunstancias. Y cuando estemos gozosos, sometidos delante de este Dios, hermano, tú y yo podremos alabar a Dios por lo que Él está haciendo. No importa que las circunstancias en las cuales nos encontramos no sean las mejores. Tú y yo vamos a poder reconocer su poder, su santidad, su misericordia y cómo Él está obrando en tu vida. Y de esta forma podemos ser impactados nosotros por la obra de Dios, pero también estarás impactando la vida de otros. Como Elizabeth fue de testimonio para María, y como María fue de testimonio y bendición también para Elizabeth, así tú y yo podemos ser de bendición a nuestros hermanos y gozarnos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero también en la vida de ellos, reconociendo cómo este Dios está obrando en nuestras vidas. Confía en Él, pon tus ojos en el Señor, sabiendo que Él obrará en tu vida. Confía en medio de esa incertidumbre que puede llegar en tu vida. Para terminar, voy a dejar 3 preguntas para que podamos meditar en ellas. Primeramente, hermano, te estás sometiendo al llamado de Dios a tu vida. Y este llamado que el Dios puede presentar pueden ser en 2 formas. Primeramente, el llamado de salvación. Dios nos ha presentado a Jesús como el Salvador, como el que puede transformar nuestros corazones. ¿Te has sometido a Él? ¿Has entregado tu vida a Jesús? ¿Has puesto tu fe en Jesús como la única persona que puede salvarte, como la única persona que puede restaurar esa comunión perdida que existe entre el pecado y Dios, y a quitar el pecado para permitir que tú puedas nuevamente estar unido y en comunión al Señor? Pero no solamente nos llama para salvación, sino que también nos llama para cumplir el propósito que el Señor tiene para tu vida. Si ya has atendido el llamado de salvación, te has sometido a Él, te estás sometiendo ahora para que Él te pueda usar, o te sigues enfrentando a Él, porque hay incertidumbre, porque no sabemos bien qué va a pasar y no confiamos en lo que Dios puede hacer. Hermano, te animo a que puedas someterte a ese llamado del Dios. Número 2, ¿dudas del poder de Dios? No, todos vamos a decir, no. Siguiente pregunta. No dudamos del poder de Dios. Ok, hermano, contesta en lo privado y en la intimidad de tu corazón. ¿Dudas del poder de Dios? ¿Dudas de lo que Él puede hacer en tu vida? Yo creo que algunos tendríamos que reconocer que sí dudamos de este Dios poderoso. No, a mí no me va a pasar. En mi vida no va a actuar el Señor de esa forma. Tenemos un Dios que el versículo 37 nos dice que no hay nada imposible para Dios. Y número 3, encuentras gozo en el Señor cuando hay incertidumbre en tu vida. Probablemente nuestra vida está marcada por eso, por la incertidumbre de qué sigue, de qué va a pasar, de qué viene para mí, cómo el Señor va a actuar. Hermano, encuentra gozo en el Señor en medio de esas circunstancias. Oremos a Él. Dios, gracias, porque hoy venimos orando a orar delante del Dios Todopoderoso, reconociendo nuestra incapacidad, pero reconociendo lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Dios, oramos que podamos someternos a ti, que podamos entregar nuestras vidas y que podamos dejar que tu Espíritu nos llene por completo y podamos
cumplir el llamado que tú has hecho para nosotros. Que nuestros ojos estén puestos en ti, que nuestra confianza esté puesta en ti y no en nosotros. Ayúdanos, Dios, a vencer la incredulidad en nuestras vidas y poder y someternos a ti gozosamente en medio de esos momentos tan difíciles en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén.